Dios es bueno, Dios lo bendiga. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy y hoy tenemos a nuestra hermana Débora con nosotros. En este espacio que vamos a tener a hablar sobre temas muy importantes para nuestra vida y especialmente hoy vamos a hablar acerca de mayordomía. Hermana Débora, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por tenerme acá, gracias por invitarme a ser parte de Amén. este proyecto y sobre todo por la oportunidad que me das de poder que compartamos un poco la palabra del Señor. Amén. Así que antes que nada, pues vamos a orar al Señor, que sea Dios dirigiéndonos y también a nuestros hermanos que pueden ver este video, sea de edificación en sus vidas para que podamos crecer en la palabra del Señor. Amén. Padre amado, damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado, Señor, nos has dado todo lo necesario para vivir. Gracias, Señor, por nuestros pastores, nuestra congregación, a nuestros hermanos que están en este lugar, los que están en este país y los que están fuera de nuestras fronteras. Seas tú, Señor, guardándolos, protegiéndolos, Señor, para que este programa, este medio, Señor, podamos llevarles, Señor, palabra, podemos crecer juntamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que comenzamos entonces, hablamos acerca de mayordomía del cristiano. Eso creo que este es uno de los temas un poco controversial a veces. Yo creo que sí. Y iba a comenzar leyendo una pequeñísima porción pero ahora que me hablas acerca de lo que es mayordomía, voy a irme a Génesis. Amén. A Génesis 1, donde precisamente el Señor, hablando una vez que había creado al hombre, a Adán, dice precisamente, y lo bendijo Dios, Génesis 1:28, dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer mandato que le dio Dios al hombre fue de que sojuzgara, de que hiciera, o sea, que tuviera señorío sobre los animales, sobre los peces, sobre todas las cosas. Más adelante en el capítulo 2 habla acerca de cómo cuando le dio para que él fuera el que se encargara de manejar todas las cosas que Dios había provisto para él. Si vemos en la creación, antes de hacer el hombre, Dios llenó la tierra para que cuando el hombre llegara a la tierra fuera el que se encargara de manejar todas las cosas terrenales. Oh, wow, impresionante, ¿no? Así que vamos entonces a ver qué realmente nos dice la palabra de Dios, porque muchas personas a veces tienen como perspectivas personales sobre asuntos como el tema del diezmo, Correcto. mayordomía, porque muchas personas sacan sus conclusiones debido a lo que escuchó, pero realmente ¿qué nos dice la palabra de Dios con todo eso? Y te voy a decir algo, este tema puede ser tan amplio que posiblemente no se cubra en un solo tiempo. Entonces vamos a comenzar a hablar del tema. Y si alguien te pregunta o te sale preguntas y te pueden traer más preguntas, perfecto. Si alguien tiene preguntas que quiera hacer más adelante, por favor comuníquese con uno de nosotros y con gusto traemos las preguntas apropiadas para poder discutir en este tiempo. Amén. Amén. Entonces, pero quiero que podamos conversar un poco a la luz de la palabra acerca de este tema que menciona Lucas ahora, que ha sido tan maltratado basado en experiencias que hemos tenido en el pasado, por experiencias humanas. Tema maltratado basado en experiencias, pero que también es un poquito desconocido a la luz de la palabra. Amén, claro que sí. Muy bien, entonces, así que hermanos, si tiene preguntas o si desea hablar un tema específico que quizás no está bien claro, puede hablar con nosotros para poder detallarlo y aprender. Más que todo, no significa que nosotros sabemos todo, es para aprender. Amén. Eso estoy totalmente segura. Y es lo que amo de la palabra, que no lo sabemos todo, pero podemos aprender juntos, podemos crecer juntos e ir avanzando en el conocimiento del corazón y del carácter de Dios. Algo bien importante es que no somos teólogos, Claro. porque en cuanto a lo que es teología es conocer la persona de Dios o el estudio de la persona de Dios, somos adoradores, amantes del Señor, sabiendo que por más cerca que estemos de Él, más pequeños somos, pero más necesitados somos de hacer su voluntad. Entonces,
Mi deseo, mi anhelo es que podamos crecer juntos, madurar juntos, pero sobre todo adorarle con entendimiento, en espíritu y en verdad. Amén. ¿Y cuál es Amén. el propósito? Vamos a hablar un poco como acerca del propósito del diezmo. ¿Cuál es la razón que Dios nos ha dado? A muchas personas lo ven como, ay, ¿por qué tengo que hacer eso? O ¿cuál es el propósito de todo eso? El propósito del diezmo, o mi propósito hablando del diezmo precisamente, no es para que nadie se convierta y diga, ay, yo ahora soy un dador número uno, pero que salga desde un punto de vista de cómo nosotros como hijos de Dios podamos entender lo que dice Dios acerca del tema. Amén. Y en cuanto a la mayoría de la información que podemos encontrar en cuanto a lo que es el diezmo, está en el Antiguo Testamento. En Génesis vemos a un hombre que adoró a Dios dando sus diezmos. Abraham dice en Génesis 14 del 18 al 20 que luego de haber peleado una batalla se fue a Salem, al rey de Salem, Melquisedec, y adoró a Dios o dio diezmos de todo. Y sabemos que Abraham había sido bendecido de parte de Dios por haberle obedecido. O sea que vamos diciendo, Débora, tú estás diciendo que yo tengo que diezmar de todo. A la palabra dice, Abraham le dio diezmo de todo. O sea que no podemos limitar cómo honramos a Dios, sino de qué Dios es para nosotros. Debe salir de un entendimiento, Lucas, de quién es Dios para ti, qué ha hecho Dios para ti. O sea que Abraham, en el momento que él dio, yo lo que a mí me sorprende del texto de Abraham o la vida de Abraham, porque en ningún momento Dios le exigió que empezara a dar eso. No se publica, Ajá. no se dice en la palabra que Dios le dijera a Abraham, me tienes que dar el O sea, diezmo. La primera vez que Dios lo hace como mandato, lo hace precisamente en Deuteronomio o en Levítico, cuando habla acerca de los estatutos que Dios estableció al pueblo de Israel. Pero Abraham es el padre de Israel. O sea, estamos hablando de antes de que Israel fuera nación, cuando era Jacob, era el nieto de Abraham, por lo que entendemos que realmente cuando Abraham diezmó, no era un estatuto, no era un mandato. En otras palabras, es antes de la ley. Entonces, prácticamente, entonces, diezmó. Porque mire, creo que es una conversación y un momento de poder aprender la palabra. Porque unas personas preguntan eso y dicen, bueno, pero el diezmo fue solo en el tiempo de la ley. Por tanto, eso vea lo que dice, ya estamos en el tiempo de la gracia y ya se acabó. Entonces, Cierto, ¿verdad? sí. Estamos en tiempo de la gracia, pero ¿qué es la gracia? Eso es interesante. ¿Qué Eso. es lo que entendemos por gracia? ¿Qué es lo que recibimos por gracia? Entonces, entendiendo lo que es la gracia precisamente y entendiendo en el tiempo de la ley que aparece en el Antiguo Testamento, sabemos que el Antiguo Testamento parece un lugar difícil de abordar porque habla para un pueblo y habla de una nación. Pero más que hablar de un pueblo y una nación, habla de la revelación de Dios de sí mismo a una humanidad. O sea, Dios se dio a conocer durante el Antiguo Testamento. Todo lo que conocemos de Dios, los nombres con los que adoramos a Dios, con los que clamamos a Dios, los conocemos por la revelación que Él nos dio de Él mismo en el Antiguo Testamento. Entonces, yéndonos a la conversación o a la relación de Abraham y Dios, que es pre-ley, vemos que ya había un conocimiento profundo de la persona de Dios en Abraham, por lo que Abraham decidió honrarle, dándole a Dios lo que él le había dado primeramente. ¿Por qué digo que Abraham le había dado a Dios o Dios le había dado a Abraham? Porque cuando Abraham fue llamado por Dios, Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, a la tierra que te mostraré. O sea, que él salió solamente con su mochila y su esposa. No se llevó las vacas, no se llevó el terreno, no se llevó tierra, no se llevó nada. Solamente cargó con su mochila y su esposa y vámonos para la tierra que te mostraré. O sea, por fe, totalmente. Entonces, lo que Abraham consiguió después de haber conocido a Dios, Abraham entendía que no era de él, que era que Dios le había mostrado y le había dado.
Ujú. Wow, es impresionante. Entonces, ¿cómo él entonces durante el tiempo de su llamada, por decirlo, el llamado especial que le hizo Dios, él ya entendió entonces las cosas que tiene, lo que él, las posesiones que puede tener, lo entiende que es de Dios al final de cuentas, porque Totalmente. totalmente, porque de una u otra manera, pues no lo comprendería así. No, jamás. Entonces, vemos, porque podemos imaginarnos a un Dios misericordioso y galardonador de muchos privilegios, pero es más que eso, es un Dios personal, es un Dios que busca relación personal. Y cuando llama a Abraham, Abraham era un gentil como nosotros, si quiere decirlo de esa Ujú. forma, porque no había judíos. No había nada, ni siquiera el No pueblo de había, Israel en no ese había momento. habido un pueblo llamado Israel aún. Él es la simiente de Israel. Abraham es el abuelo de Jacob. Por lo que podemos decir que aún antes de crear una nación con el nombre de Dios, Israel, ya Dios había establecido una reconciliación, un pacto de reconciliación con la humanidad a través de este hombre que le oyó y le respondió. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo así mi diezmo puedo convertir en un acto de adoración? ¿Quién es Dios para ti? Por ahí, ¿verdad? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué te da Dios a ti? Entonces, escuché en estos días, y es algo bien interesante, porque estoy hablándole a hermanos, estoy hablando más que nada a una congregación que conoce de Dios y que ama a Dios. Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Entonces, cuando podemos reconocer quién es Dios para mi vida, comienza una postura de no canto, sino de adoración, el entendimiento de quién es Dios y quién soy yo y por qué hoy yo estoy donde estoy. La razón por la que estoy aquí no es porque Débora haya hecho nada, porque Débora se haya preparado para nada. La razón por la que estamos aquí, Lucas y Débora, es porque hemos entendido que necesitamos a Dios, Amén. Totalmente. que necesitamos ser salvados de lo que merecemos. Entonces, en ese entendimiento, conocemos, estamos totalmente convencidos de que sin Dios no somos nada. Entonces, esa postura crea una necesidad de dirigirnos a Él, de mirar y buscarle a Él. Entonces, crea un momento de adoración. ¿Con qué ahora yo le muestro mi agradecimiento a Dios? Sí, es lindo, o sea, como acabo de mencionar, hermana Débora, esto para los hermanos que quieren prácticamente ver el diezmo de no una forma como, ay, una exigencia, que hay que hacerlo, y no se convertiría en una adoración, ¿verdad? Jamás. Entonces, en eso, Lucas, el problema está en que muchas veces cuando no entendemos el diezmo, lo hacemos desde un punto de vista de una necesidad. Cuando realmente, cuando entendemos por qué damos diezmo, no es por una necesidad, sino es por un agradecimiento, por un acto de adoración. Y si yo voy a diezmar simplemente porque en Malaquías 3:10 dice, probadme en esto, Ajá. entonces estoy haciéndolo buscando un beneficio de parte de Dios, cuando ya el beneficio se nos ha ido otorgado con el simple hecho de haber sido vistos por Dios, honrados con su salvación, honrados por el amor incomprensible de Dios. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento, sabemos que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, lo debo a Él. Y es por Él y en Él que somos todo. Entonces, en ese entendimiento, Lucas, Ujú. tenemos que saber que no damos diezmos porque tengo una necesidad y quiero probar a ver si es verdad que Dios me va a proveer todo lo que yo necesite si yo diezmo, porque entonces estoy en una postura equivocada. Estoy haciendo transacciones con Dios. ¿Sabe? Porque creo que el versículo más claro, o más la gente, de hecho, yo quizás primera vez conocí, es también de Malaquías, también. Ajá, ajá. Probadme ahora. Entonces, quizás, ¿cómo voy a probar? O sea, Dios me está mandando a realmente a dar y ahora voy a ver qué va a pasar. Pero no pasa nada. Entonces, porque ya entramos ya como negociar con Dios. O sea, mira, te doy esto, a ver qué tú me das entonces. Correcto. Y es interesante que yo traje a Malaquías, si no quería llegar hasta allá, antes de dar una revelación de Dios, hablar un poquito de la revelación de Dios, pero tengo que darte un poquito de contexto de Claro, Malaquías. me gustaría. Malaquías,
Malaquías llega o se convierte en uno de los profetas de Dios después que regresan del exilio, después que el pueblo de Dios regresa del exilio, cuando ya habían perdido su casa, habían perdido su templo donde adoraban, el templo que hizo Salomón había sido destruido, Israel había sido totalmente destruido por los babilonios y por los asirios, por los persas y los asirios. Entonces vemos que ahora el Señor les permite el regreso. Y cuando ellos regresan, vienen con todo el deseo de volver a construir su ciudad y construir el templo que ellos conocían que era donde moraba la presencia de Dios. Entonces, como muchos de nosotros que hemos inmigrado, que tenemos ese sueño de regresar a nuestra casa, de volver a hacer todas las cosas que queremos hacer, una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel es que una vez que regresó, se distrajo. Se distrajo un poco. Perdió el centro. Vinieron con todo encima para reconstruir ese templo y reconstruir el pueblo de Dios. Pero se distrajeron, comenzaron a ver hacia adentro. ¿Qué cosas yo necesito para estar bien en mi casa de nuevo? Las cosas que estoy haciendo. Y se habían distraído un poco de su relación con Dios y se habían comenzado a mirar hacia sí mismos. Lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que me hace falta. Se habían desconectado de su relación con Dios. Había un templo a medio construir. Había una ciudad que todavía hacía sacrificios a Dios en forma de adoración a Dios, pero había un pueblo que estaba más concentrado en sí mismos que en adorar a Dios. Entonces Dios aquí, en ese versículo tan conocido, es parte de un reto y una confrontación que Dios le hace al pueblo. Y si lo abrimos y lo analizamos, casi nos vamos a sentir un poquito más chiquititos cuando lo leemos, porque Dios es en la única parte de la Biblia que cuando confronta al pueblo de Israel, le dice una palabra fuerte. Sí. Fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Le llaman ladrones. Sí, no, este es algo como... Entonces, y a veces eso uno dice, wow, o sea que la palabra está fuerte porque, pero no, a veces no, nosotros queremos aplicarlo, o suponemos que yo quiero predicar de eso y quiero aplicarlo para la gente, ok, pero debemos nosotros saber el contexto, qué es lo que estaba pasando, Claro. con lo que usted está diciendo. Claro que sí, porque para nosotros saber cómo adoramos, necesitamos saber quién es Dios para nosotros. Entonces yo no puedo agarrar un versículo de la palabra, simplemente porque un día me administró y ya ese es todo lo que yo voy a necesitar del versículo, porque el versículo me puede haber administrado ese día de una forma, pero al mes siguiente yo lo voy a leer y Dios me va a hablar de una forma totalmente diferente. Pero si lo hablo históricamente, en el contexto histórico del pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba regresando a su lugar de adoración. Y lo había anhelado, había orado por más de 70 años por este regreso. O sea que ellos estaban totalmente convencidos de que querían hacer esto. Pero en las distracciones, en el diario, en las actividades regulares, perdieron un poco el centro de por qué habían regresado a Israel. Sí, creo que también es un desafío porque imagínate estar alejado 70 años. Agarrando costumbres y culturas diferentes. Todo, nada que ver donde estabas antes y ahora regresar este tiempo, pues lógicamente usted ya tiene ahora idea qué es lo que hay allá en Babilonia, en esos lugares. Exacto. Y vienes ahora en tu pueblo nuevamente ahora. Ahora pues fácilmente puede decir uno, bueno, no sé si Dios seguirá, me va a exigir lo mismo, o qué va a pasar, o va a seguir mi adoración igual, o cómo. Ahí donde viene la confrontación. Exactamente, porque voy a leer unos cuantos versículos. Claro. Voy a leer el versículo en Malaquías 3, hablando en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Esa es la primera parte. O sea, el Jehová que conoció Abraham, sigue siendo el mismo Jehová que habla con ellos. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, o sea, hablando de su origen, de que Jacob, antes de ser Israel, era Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él es fiel, porque Él sigue siendo el mismo que prometió a Jacob, que prometió a Abraham, a Jacob y a David. Antes de esto le había prometido que su reino jamás sería quitado.
Entonces, por eso Él no cambia, por eso no han sido consumidos, porque Él mantiene su promesa. Entonces, luego pasa el versículo 8 al 12, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ujú. Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Y dice una palabra fuerte más adelante. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me Mm. habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ujú. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entendiendo un poco este pasaje que acabamos de leer, ¿cómo entonces, particularmente lo que es el diezmo como un acto de adoración, se puede ahora aplicarlo, contextualizarlo a nuestro tiempo? Porque sabe que algunas personas tendrán quizás la pregunta, dice, bueno, pero el diezmo está específicamente solo para el pueblo de Israel, como le dije hace rato, en tiempo de la gracia, ahorita aquí ya no es igual, o muchas personas sacan sus conclusiones. Oh, claro. O sea, tratamos de explicar por qué no podemos diezmar. Sí, prácticamente. Claro, Tratamos de explicar por qué no hay que hacerlo. sí. O sea, estamos tratando de explicar por qué yo puedo servir a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios, querer a Dios y no tener que hacer más nada con lo que yo trabajo. Sí, ¿Correcto? claro que sí, porque vemos aquí el pueblo de Israel, ellos, uno podría pensar, bueno, el pueblo de Israel son unas personas que no quieren obedecer a Dios. Quizás también en nuestro tiempo hay personas también que uno quizás no lo hace, dos porque quizás no ha comprendido, tres quizás porque no le ha llamado, o sea, no quiere obedecer. ¿Cómo entonces se aplica la palabra de Dios a nosotros de una manera que es correcta y que podemos comprenderlo bíblicamente? Mira, el diezmo, o mi propósito hablando del diezmo, y creo que compartimos el mismo propósito, no es convertir a nadie. No es Amén. que cuando terminemos este tiempo de conversación y de compartir un poco acerca del tema, vamos a doblarle el brazo a las personas para que ofrenden y diezmen. No tiene nada que ver. Que el diezmo y la ofrenda no van a salvar a nadie, definitivamente no lo van a salvar. Quien salva es Cristo. Ah, pero es una forma de cómo, si yo he entendido mi relación con Dios inmerecida, o sea que ahora soy hijo, ahora soy heredero, ahora soy llamado real sacerdocio, yo pueda estar en el entendimiento de lo que quiere Dios de mí, que busca Dios de mí, que anhela Dios en nuestra relación vertical, que suceda, que sea visible, que sea de testimonio para otros. Y precisamente en eso que yo leí, el último versículo del reto de la confrontación, Ujú. dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto quiere decir que ese es el testimonio de que ellos son hijos de Dios. O sea que todos los demás van a decir, ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué Lucas? ¿Por qué Débora? ¿Por qué Luquis, que está detrás de la cámara, puede tener eso y yo no puedo? Porque él puede adquirir eso. No es que es favorecido porque tiene un buen trabajo necesariamente o por lo que sea. Es porque ha conocido cuáles son sus prioridades y sabe dónde debe estar como prioridad. Wow. Prioridades. Y saber que está haciendo para Dios. Correcto. Y no lo está haciendo, es más, ni lo está haciendo porque lo escuchan a nosotros decir que hay que, no, es porque lo entiende, comprende profundamente que es palabra de Dios. Es que exactamente. Y el problema es mucho más profundo. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ah, que el hecho de que, aunque le llamamos así, muchas veces no consideramos a Jesús nuestro Señor. ¿Qué es Señor? ¿Qué entendemos por Señor? Claro, se escucha
quizás para nosotros hoy es Señor. Bonito, un buen bonito, título. un buen título, un Señor, pero solamente recordando en el tiempo bíblico, realmente en el tiempo de la persecución, llamando a los cristianos a decir Señor, Jesús es el Señor. Y sabemos en el tiempo que había un Señor, era el César. El César, exactamente. O sea, imagínate este problema que podría estaban armar. poniendo a Jesús más arriba del César, porque están diciendo, ¿obedeceré yo a ustedes o lo voy a obedecer a Dios? Prefiero obedecer a Dios antes que al César. Entonces estamos viendo que ellos entendían que Jesús es el Señor. Leí, escuché en alguien que estaba compartiendo la palabra y decía precisamente, ¿será que nosotros vivimos como administradores o como dueños aquí en la tierra? Creo que esta es una pregunta que debemos confrontarme, ¿no? Porque ¿cómo estoy realmente? ¿Estoy administrando lo que Dios me ha dado o estoy prácticamente, como dijo Malaquías al pueblo de Israel? O Dios le está hablando al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, ¿qué somos en Cristo? ¿Solamente somos dueños ahora de lo que tenemos o somos administradores de las bendiciones de Dios? ¿Qué dice la palabra, Lucas, acerca de nuestra postura en la tierra, que por cierto es temporal? Claro, es temporal. Es temporal. Es que ahí quiero hablar de eso porque esa es la otra postura, Lucas, que tenemos. Somos temporales en la tierra, estamos de paso. Tenemos una responsabilidad y un llamado de parte de Dios. Cuando analizamos que estamos de forma temporal o de paso acá, ¿de qué nos sirve tener propiedades? Pues para el temporal que uno puede tener. Entonces, para ¿soy vivir dueño o soy administrador o manejador de lo que Dios me ha provisto? Lo mejor que podría entender uno es que uno simplemente es un administrador de los bienes de Dios. Correcto, es administrador de lo que Dios nos presta. Nos ha prestado. Ahora mismo estaba pensando cuando Jesucristo encomendó a los 70, ¿qué les dijo que tenían que llevar? Pues nada, no tenían que llevar nada, era básicamente, me imagino, ese es un texto donde quizás me imagino yo estuviera ahí para pensar lo que ellos querían llevar, todo, pero Jesús automáticamente ni alforja, ni mochila, ni nada, solamente vayan, o sea, lo más livianos posibles, porque cuando comenzamos a cargar con mucho bagaje, necesitamos tener un carro que tenga un buen baúl o un buen lugar depósito donde guardar todo lo que he adquirido. Y si es en estos tiempos y vamos de viaje, cada vez que nos paramos compramos algo más, tenemos que tener a dónde meterlo. Entonces ya todo eso tiene más valor que el mismo carro, si vamos a decirlo así. Claro, así mismo. Y es lo que nos va sembrando. Entonces, cuando entendemos nuestra postura temporal o con una encomienda específica, comenzamos a ver nuestra necesidad de honrar al que nos tiene acá durante el tiempo que estemos acá. De nuevo, si me enfoco en el versículo, en la postura o en la sección bíblica más conocida que habla del diezmo, estamos viendo que Dios está llamando a capítulo a un pueblo que se le había olvidado que habían sido errantes por ¿cuántos años? ¿Por 200 años? ¿De cuál? ¿Del exilio? ¿O no? Ajá, 70. no, antes del exilio. En Egipto, bueno, en Egipto tuvieron 400 años. Luego en el desierto, 40 años. Sí. Entonces, tuvieron mucho tiempo, más tiempo en el exilio que lo que estuvieron en su propia tierra. Y lo que Dios les está llamando es, ustedes están acá porque yo les he provisto esta tierra. Es más, ellos regresaron, si vamos a Nehemías y a Esdras, regresaron porque un rey no judío les dio entrada. Dios puso en el corazón de aquel rey que pudieran regresar a su pueblo. Amén. Así que otra pregunta que yo pudiera preguntarle, como es que aquí estamos conversando, una de las preguntas que yo pudiera preguntarle es, las personas que simplemente no quieren hacerlo, aunque pueden entender bíblicamente, pero simplemente no quieren, simplemente no puede afectar a las personas o como a su salvación, bueno, ya sé que ya leo también el título ahí también, ¿qué puede? Mira,
yo pudiera decir pragmáticamente que no afecta a tu salvación. En el caso de que si yo me convierto hoy y me muero mañana, no me va a afectar si yo no he dado mis diezmos. Pero es un acto de obediencia. Claro. Y si Dios me llama a mí, a Débora, no voy ni siquiera a decir a Lucas, a Débora, me llama ladrona en Malaquías. Ajá. El ladrón está en desobediencia. Totalmente, por eso. Si estoy en desobediencia, quiere decir que no estoy honrando a Dios. Y si no estoy honrando a Dios, me atrevería a decir que si el Señor viene hoy, Débora no va para ningún lado. Porque estoy en desobediencia. No hay otra cosa más sencilla que la desobediencia a Dios es pecado. O sea, erramos en el blanco. Yo puedo estar adorando a Dios, puedo estar bendiciendo a Dios, pero si mi centro y mi corazón está lleno de lo que realmente me llena a mí y no es Dios, entonces entiendo que no tengo a Dios como mi Señor y Salvador. Simplemente lo acepté y llevo ese dije que dice soy cristiana. Muchas veces lo usamos como con una cadenita, con una cruz, y llevo mi cruz y testifico. Muchas veces tenemos calcomanías en nuestro carro que dicen que somos cristianos, pero si no tengo una relación de dependencia de Dios, está un poquito complicado que yo pueda vivir en obediencia a Dios. Porque dice la palabra en Mateo 6:23 que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén, así mismo es. 21, creo que es. Creo que lo más importante de todo eso, creo que para los cristianos, para aquel que ya ha entendido su propósito, que es maduro en la fe, no tendrá ningún problema con eso, jamás. Quizás es para unos hermanos que acaban de aceptar a Cristo y todavía están empezando a caminar y ya ves que hoy en día se escuchan muchas cosas de todo, de esto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo? Hay muchas personas que dicen, es que no podemos darle el diezmo, el pastor lo roba, lo lleva. Tanta cosa hay. Me encanta esa pregunta, me gusta eso porque cuando oigo eso, ciertamente viene desde un lugar triste. Y aunque digo que me encanta esa pregunta, no me encanta porque me da gozo ni alegría, me da tristeza. Porque hemos sido quebrantados, muchas veces hemos sido heridos. Hemos visto que la maldad del hombre ha superado la bendición de Dios en muchas ocasiones. Es una línea tan fina entre un siervo que sirve a Dios y una persona que decide deshonrar a Dios con su testimonio, haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Ahora, como adoradora hija de Dios, mi postura, Lucas, es mantenerme centrada en la palabra de Dios. Amén. Hay muchos comentarios allá afuera, muchas personas que han sido heridas, que han sido testigos de errores que el hombre ha cometido. Errores que el hombre ha cometido cuando se ha separado o ha cambiado sus prioridades de Dios a sus prioridades físicas. Ha cambiado su lente con que está mirando a Dios. Entonces ha dañado en su paso a otras personas que en vez de bendecir a Dios, lo que hacen es que ahora hablan mal de Dios porque esta persona dio mal testimonio. Pero si yo me voy a la palabra, que es mi fuente de vida, es mi palabra diaria, diariamente yo consulto lo que Dios quiere de mí y cómo Él quiere que yo le sirva, yo tengo que enfocarme en mi relación personal sobre mi relación comunitaria. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que no tenemos que ver por nuestros hermanos? No. Estoy diciendo que primero, para yo poder servir a mis hermanos, tengo que asegurarme de que yo esté en orden con Dios. Totalmente. Entonces, cuando me dices, o cuando algunos hermanos dicen, yo no voy a diezmar porque los pastores se agarran el diezmo, o yo he visto pastores que han hecho casas grandes, que tienen carros bonitos, que no sé qué más, y eso es con el diezmo de los hermanos, posiblemente. Pero ahora voy a hablar de una forma bien, Débora, bien personal y bien la forma en que yo lo percibo y lo acepto y lo llevo a la palabra es que allá ellos con Dios. Yo quiero estar bien con Dios, por lo que yo voy a honrar a Dios con mis diezmos. Y si el pastor al que yo les doy los diezmos decide hacer otra cosa diferente, él se va a tener que enfrentar a Dios con su decisión.
pero mientras tanto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Creo que cada uno de nosotros como cristianos debemos tener esa perspectiva de decir, ¿sabe qué? Dios, yo quiero obedecerte a ti. Quiero obedecerte, quiero honrarte. Y no importando, porque muchas personas dicen, ¿de dónde se va el dinero? Hermana Débora, usted no sabe. Entonces muchas personas llegan a tener esas perspectivas. ¿Sabe por qué? Porque una de las razones es que entonces no están dando como una adoración, lo están dando como solamente para cumplirlo. Y estamos desde un punto de vista pragmático, práctico. Yo estoy dando mi membresía o mi diezmo a la iglesia. ¿Qué están haciendo con eso? Denme un reporte de lo que hacen. Créanme que si vamos a la palabra y vamos, por ejemplo, a Levítico, cuando Dios estableció el pueblo levita, que era el pueblo de sacerdotes o la tribu sacerdotal de las 12 tribus de Israel, esta tribu, todas les dijo, tienen heredad. Pero cuando Dios habló directamente con el pueblo de Levita, dijo, ustedes no van a tener heredad, yo soy su heredad. Por lo que si está diciéndole Dios al pueblo de Levita o a los levitas, y lo repite en Deuteronomio Nuevo, le está diciendo no se preocupen por sus necesidades ni por su familia, porque yo me encargo. Qué hermoso es saber, Lucas, que tú estás en las manos de Dios. Amén. Lindo. Y el poder entender esto nos puede llevar a nosotros a un entendimiento más profundo de Dios, pero sobre todo a una necesidad de encontrar que no solamente hemos sido llamados a ser laicos dentro de la iglesia, a sentarnos, sino que cada hermano que está en la iglesia tiene un plan y un propósito de parte de Dios para dejar de ser solamente un laico oidor y receptor, a ser uno que imparte y bendice a otros con uno de los llamados que el Señor ha determinado para la iglesia. La iglesia no está para estar sentada cada domingo, cada jueves, cada martes en la iglesia. La iglesia está para ser equipada y preparada para ser enviada a hacer el trabajo del Señor. Somos hoy, dice Pedro, somos real sacerdocio. Amén. Real. Por lo que ya la tribu de Leví se regó a la iglesia en el tiempo de la gracia. O sea, en el tiempo de la gracia no estamos viviendo ya por las tribus de Israel, estamos viviendo por la tribu de Jesucristo. Amén. Que fue el que nos alcanzó, nos llamó y nos apartó y nos llama ahora que somos real sacerdocio. Lo dice en Primera de Pedro 2:9, pero también lo dice en Apocalipsis. En Apocalipsis lo dice 2 veces. En el capítulo 1 nos llama real sacerdocio. Y más adelante en el capítulo 5, si no me equivoco, vuelve y lo menciona. Sí. Entonces estamos hablando desde un punto de vista de que ahora asumimos nuestro sacerdocio, no solamente como el pastor, pero como iglesia. Entonces tenemos que entender que estamos dependiendo, volvemos otra vez al principio, dependemos de Dios. Totalmente. Él es nuestra heredad. Él es el que nos ha establecido para que seamos intercesores, para que seamos sacerdocio del rey, real sacerdocio. Amén. Amén. Y si somos sacerdotes del rey, entonces dependemos de él. Lo que yo reciba es de Dios. ¿Y qué es una 10ª parte de lo que recibimos? Sí, creo que este está muy claro, gracias por explicarnos, porque cuando nosotros entendemos, o cuando de mi punto de vista lo entiendo, entonces ya no tendría nada de preguntas que pueda hacer, porque lo comprendo de una manera fácil. De hecho, si nosotros estudiamos como la palabra de Dios, nos habla claramente de las cosas, todo, totalmente de todo, y quizás esto puede bendecir a nuestra vida, porque, por ejemplo, yo cuando crecí, pues uno no comprende eso y dice, bueno, mi papá lo hace, lo diezma, pero ¿qué es eso? Conforme el tiempo uno va comprendiendo qué es, y uno llega, cuando uno comprende eso, no tendría problema con eso. Claro que no, y el hecho es de cuando tú incluso, estamos en un tiempo que me van a decir también, Débora, pero yo tengo que trabajar y tengo que pagar mis biles y tengo que pagar mis cosas. Claro que sí, no estoy poniendo eso en duda, al contrario, tenemos que, el que no trabaja y que no coma. El que no trabaja y que no coma. Y los pastores no trabajan. Esto es lo típico. Los pastores no trabajan. ¿O no trabajan? El pastor tiene que visitar a los enfermos, el pastor tiene que visitar a los hermanos, tiene que ver
preparar un mensaje. El trabajo del pastor es mucho más agotador que cualquier trabajo de 9 a 5. No termina. Porque a las 3 de la mañana tú llamas al pastor, pastor, yo quiero que ore por mí. El pastor puede estar durmiendo, se levanta y ora por ti. No es que estemos excusando el trabajo del pastor como más duro que el tuyo. Quizás eres un cirujano y tienes que hacer exactamente lo mismo. Pero sí sé que el trabajo del pastor requiere de una entrega total a Dios y a cada uno de nosotros. Aparte de que tiene que traernos el mensaje del Señor cada vez que va a la iglesia. Entonces, tenemos que entender que si Dios lo apartó, le ha dado el llamado a servir al Señor, Él también es digno de su salario. Los bueyes en el Antiguo Testamento, cuando araban, el arador tenía que dejar caer semilla a la tierra. Claro. Para que ese buey pudiera alimentarse mientras trabajaba. Wow. Entonces, cuando entendemos que aún los animales se benefician de los que lo emplean, podemos entender que si un animal es un animal, aún más un hijo de Dios, que ha sido llamado a ser real sacerdocio, tiene la necesidad de ser provisto por Dios. Pero independientemente, volvemos, en nuestra relación personal con Dios. Yo quiero honrar a Dios en todo lo que hago. Y entiendo que yo estoy hoy parada, cada día me levanto, porque Dios así me lo permite. Entonces todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, se lo debo a Dios, que es un 10%. Amén. Así que esto es un tiempo. Vamos a continuar quizás tomando este tiempo de manera más, quizás con más tiempo. Pero también tenemos que preguntar a nuestros hermanos si tienen una pregunta con respecto a este tema. Pero también queremos también abordar otros temas. Hay otros temas interesantes que queremos destacar. No estamos interesados a que usted diezma. Quiero que quede claro eso. Yo, pues, mi hermana Deborah, no estamos interesados que las personas queremos, o algunos dicen, quizás ya el pastor se quedó sin dinero, la iglesia se quedó sin, no se trata de eso. Es importante, primero, yo quiero aprender también, yo tengo un hijo donde tengo que enseñar. Correcto. Entonces quiero hacerlo de manera bíblica, no de mis ideas, porque mis ideas mías pueden surgir cosas que no conforman a la palabra de Dios, pero cuando hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, es lindo. Y el poder ver a una congregación, a una iglesia que siga madurando y creciendo en el Señor y que pueda llegar a un nivel de solamente estar pasando el tiempo hasta que Cristo venga, a poder hacer el trabajo de Dios y reenfocado en las cosas que no tienen caducidad, que es la eternidad, es uno de los privilegios más hermosos como maestros que compartimos, ver a una persona ser transformada por medio del entendimiento de la palabra. Amén. Muy bien, vamos a dejar aquí entonces nuestra conversación. Vamos a continuar trayendo preguntas y respuestas para poder comprender. A mí me gusta este tema porque quizás es un tema relevante hasta hoy en día y es interesante también a nuestro día para poder seguir a otro, quizás concluyendo, ¿qué podías dejar a la congregación conforme a este tema que estamos aquí hablando hoy, conforme a lo que es diezmo? En cuanto a lo que es diezmos, simple y llanamente quiero recordarle nuestra postura en el Señor. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Amén. ¿Quién es Dios para ti? ¿Él es el Señor de tu vida o simplemente el que te hace los favores de contestarte peticiones? Amén. Así que vamos a despedir. Que Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Déjanos ahí algo, un comentario. Si te gustó, si no está bien, también te comprendemos. Y también a las cosas se hace con amor y estamos aquí para servirle. Dios les bendiga. Amén.